Bella, linda y hermosa de Parqueando con Jesús. Gracias por estar otro lunes aquí conectado con nosotros. Hoy queremos hablar de un tema interesante que voy a estar conversando con un invitado que ya es de la casa. Y, y de verdad que estoy muy agradecido por cada una de las personas que ha hecho parte de compartir cada episodio que hemos grabado. Gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Creo que ahora somos más de 200 personas y yo creo que eso es un número bastante bueno para, para personas entendidas de los tiempos que estamos viviendo. Nosotros no estamos buscando miles de personas, estamos buscando esos pequeños doces, esos pequeños remanentes que Dios ha separado para estos últimos tiempos y se han dedicado para pasar por la puerta estrecha. Sabemos que nunca han sido tantos. Siempre el negocio de Jesús nunca fueron las multitudes. Invirtió 3 años en 12 personas y yo creo que cada una de las personas que está del otro lado viendo este contenido para nosotros es muy importante y te doy las gracias por compartir, por ser parte de lo que Dios está haciendo. Y hoy vamos a hablar de la indiferencia. Vamos a hablar de un tema que para muchos parece ajeno, pero creo que todos hemos pasado o estamos pasando o estamos ahí. Miren que una de las cosas, antes de presentar a mi invitado, una de las cosas que vamos a ver hoy está en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y imagínense este escenario por un momento para iniciar. Quiero que piensen en que usted y yo tenemos un evento planificado para algunos hermanos, personas íntimas de nuestro círculo, de las personas más allegadas a nuestra familia, a nuestros hijos, y hemos preparado una celebración para ellos. Y bueno, avisamos con tiempo para que se agenden y resulta que es el domingo después del culto. Que vamos a comer, ya hice las compras, ya le avisé a la gente y llega el domingo, después del culto, llegamos a mi casa y resulta que se hace la hora y me doy cuenta que nadie escribe en el grupo que cree. Y empiezo a preguntar en el grupo, y que, hey, ¿quién viene en camino? Cuéntenme, ¿qué onda? Y en medio de un silencio incómodo en el grupo, pasan 5 minutos, 10 minutos y nadie contesta el mensaje. Y en ese momento ya el silencio se vuelve un poquito pesado. Empieza una incomodidad en nuestra carne. ¿Y será que no van a venir? Y yo no sé si usted sabe, pero hoy en día si usted manda un mensaje a un grupo, usted puede darle a un botón que dice información o info y sale a qué hora lo recibieron, quién lo leyó y quién no lo ha leído. Y en ese momento te das cuenta que todas las personas que tú habías invitado recibieron el mensaje y lo leyeron y decidieron no contestar. De la misma manera, hay una historia que Jesús ejemplificó en las Escrituras y que hoy quiero compartir con mi hermano Juan Manuel. Juan Manuel, bienvenido a Parqueando con Jesús. Creo que el intro que acabamos de hacer da un buen preámbulo para la conversación que vamos a tener hoy juntos. Esa historia no ha pasado, pero bueno, en realidad sí ha pasado, pero no recientemente. Yo creo que todos en algún momento quizás hemos hecho algunos planes y creo que nos ha pasado incluso juntos. Aquí pensando, hemos planificado un par de cosas Sí. y nunca, por X o Y tema, no pudimos concretar
algunas cositas con el anfitrión, pero también nos quedamos como con un mal sabor de boca en esas invitaciones que no se pudieron dar. Y hermanos, bienvenido a Parqueando con Jesús. Esta es tu casa, bro. Bueno, Hoy otro lunes más, juntos. bueno, diría yo que gracias, Rodolfo, por la invitación, eh, pero creo que la introducción me dejó me dejó cautivo. Ajá. Ahora me intereso más sobre el tema que vamos a tocar hoy, puesto que me llevaba cuando dijiste de lo que tú sientes en la carne cuando Mm, algo como eso sucede. Y qué interesante, porque nosotros medimos las cosas en la carne ujú. y generalmente no la llevamos al espíritu. Y lo interesante en todo esto, como el invitado de honor, más que tú y yo, es el Espíritu Santo, el Señor quiere que entendamos todas estas cosas en el espíritu. Y qué, imagínate tú si nosotros dejamos en visto o nos dejan en visto, ¿cómo nos sentimos, sabes? Uh, Cuando nos dejan en visto nos sentimos mal, nos sentimos rechazados. Es un sentimiento raro donde tú mezclas emociones eh, de rechazo, molestia, y, y no pensamos nunca en cuántas veces nosotros hemos dejado en visto a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a abrir entonces con la palabra del Señor, Mateo capítulo 22. Mira, me encanta esto porque es exactamente un evento como el que acabo de describir. Jesús le contó otras parábolas a los sacerdotes principales y a los ancianos. Cabe destacar, antes de iniciar la lectura, que inicia el versículo diciendo a quién le dirigió esta parábola. A los sacerdotes y a los ancianos principales del Sanedrín. Ese detalle no es un detalle menor para que lo tenga en cuenta. Dice, les dijo, el reino de los cielos puede ilustrarse, puede ejemplificarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Verso 3, cuando el banquete estuvo listo, envió a sus siervos para llamar a los invitados, pero todos se negaron a ir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, preparé un banquete terrestre, he matado el ganado más gordo y todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no le hicieron caso y se fueron. Ganchito azul ahí. Uno a su granja, otro a sus negocios, otros tomaron a los sirvientes, los insultaron y los mataron. Verso 7 dice, el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a sus sirvientes, el banquete de bodas está listo y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora vayan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que encuentren. Así que los sirvientes reunieron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, notó a un hombre que no estaba vestido con la ropa apropiada para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo entraste aquí sin ropa de boda? Y el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey le dijo a sus ayudantes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Al iniciar yo decía que nunca son muchos. Incluso se nos olvida que la puerta es la angosta. Y la Biblia establece que son pocos los que entran por ahí. Qué interesante. Y Juan Manuel, quiero preguntarte, ¿por qué crees que nos cuesta tanto admitir que nosotros ignoramos a Dios por nuestras cosas personales? ¿Por qué crees que un hombre que viene a la iglesia, a un creyente que está
involucrado en actividades de hombres, de mujeres, de jóvenes, le cuesta tanto admitir que ignora a Dios en lo más importante que es el tiempo de intimidad con Él. La pregunta es, ¿por qué le cuesta admitir ante sus hermanos, ante el Mm, cuerpo? Bueno, definitivamente la raíz es el orgullo, ¿no? Porque no hay algo que nos mueva a, no hay algo que mueva al ser humano a hacer algo por sí mismo, para sí mismo, porque eso es por él, ujú. que el orgullo. Definitivamente queremos y necesitamos en la carne guardar un nombre. Siempre tratamos de guardar nuestro nombre, de cuidar quiénes somos, el título que según nosotros hemos construido, porque soy, ¿qué? El sonidista, como decía con mi hermano sobre un clic que hacíamos. O sea, soy alguien dentro de la iglesia de acuerdo a lo que hago, o by the way, soy un líder. Entonces yo creo que es eso. Y, y no sé si me estoy adelantando, pero creo que también está allí. Ahora mencionabas a los sacerdotes, mencionabas a los líderes, y es eso, la Es que raíz es no, el orgullo. y no es un detalle menor ese dato, bro. Porque si tú me dices a mí que son unos ateos, los que están escuchando la parábola son otros, es otro contexto, pero son personas que eh, deberían estar cerca de Dios. ¿Me explico? Y les ilustra el reino de los cielos, el reino de los cielos que tú y yo queremos entrar. Y que es un llamado de atención a la iglesia de Jesucristo, a que hagamos preguntas incómodas a nosotros mismos, de evaluar cuáles son nuestras prioridades. Mira que Jeremías capítulo 2, verso 32 dice, ¿se olvida una joven de sus joyas o una novia de su vestido de bodas? Es una pregunta irónica, es con cierta ironía porque la respuesta es evidente, es no. Una novia no se va a olvidar de su vestido de novia. Sin embargo, dice el Señor en ese versículo, mi pueblo se ha olvidado de mí por incontables días. Y, y nosotros camuflajeamos nuestra indiferencia con no tengo tiempo, estoy cansado, estoy haciendo cosas para Dios, que, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando de una invitación a un banquete, una fiesta de boda, en el que tú y yo estamos invitados, y tú y yo estamos invitados también. A este banquete de bodas estamos invitados. Y aquí hay varios personajes. Están los fariseos, los principales, está Jesús, leímos que están los siervos, leímos que están los invitados a las bodas y leímos que están los gentiles que estaban en las plazas y en distintos lugares de la ciudad, sean buenos o malos. Y para todo hay un porqué, hay un trasfondo bíblico, porque la Biblia explica la Biblia. No necesitamos sacar interpretaciones fuera de las escrituras. Y para mí es importante que en los primeros versículos el rey invita a la gente por gracia. Mira que las respuestas, la primera respuesta de todos es que se negaron a ir. Y teológicamente es la indiferencia, es una distracción o es una rebelión consciente en cuanto a la pregunta en cuanto a la invitación al banquete de bodas. ¿Qué piensas tú? La indiferencia de esta gente, de los primeros personajes que estaban invitados por gracia a la fiesta de bodas, pero decidieron no ir. Sí, yo creo que lo primero que te respondería es que sí, una rebelión, pero me llama la atención, esto es como algo que me viene en el momento, si ellos realmente reconocían
a ese rey, Ujú. porque digo, a mí me pueden invitar a cualquier parte, pero si yo sé que es importante, si es importante para mí, estamos hablando en la figura de un rey, alguien que te gobierna, Que que, ejerce que autoridad sobre ti. ejerce autoridad, correcto, que, que qué visión no sería. O sea, qué revelación o qué punto de vista tenían sobre ese rey. Y es a lo que mencionaba, creo que lo desconocían. Lo desconocían y por eso también la rebeldía es como que no le doy lugar a quien es, a quien él es, a ese rey que estaba haciendo una boda para Ujú. su hijo, que debía ser muy importante, siendo alguien que estaba ellos bajo su autoridad. Entonces, definitivo, sí, hay rebeldía, pero creo que también hay un desconocimiento consciente de quién es su rey. Mira que Hebreos capítulo 2, verso 3 dice, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor mismo y luego nos fue confirmada por aquellos que lo oyeron predicar? La indiferencia, como tú bien decías, no es pasiva, es una aptitud consciente de rechazo a alguien que yo no reconozco como lo que es. Porque allá afuera hay mucha gente diciendo que cree en Jesús. Allá afuera hay mucha gente que dice que Jesús es un profeta, que Jesús fue un buen hombre. Incluso, yéndonos un poquito más profundo, en los últimos tiempos se levantará un espíritu de anticristo, pero no es un espíritu anti Jesús. Va a negar que Jesús es el Cristo, pero no que, o sea, que tiene la autoridad del ungido de Dios, del Sí, Hijo de Dios. Y es interesante, porque ahí es donde está la autoridad. En el Cristo es el ungido de Dios. Entonces, cuando nosotros en el verso, en el capítulo 22, vemos que se negaron a ir, fue una actitud consciente. No hay, no fue, no es pasividad, es un acto de rebelión ante una soberanía de Dios, ante un acto de gobierno del Dios que nosotros le servimos. Y yo me rehúso a ir a donde Él me está invitando. Punto. wow. Mira que el rey insiste y dice, todo está listo, vengan. Eso lo dice en el verso 4. Vengan a la boda. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? ¿Qué nos dice esto, este segundo llamado? Se negaron a ir y dice, insiste y dice, todo está listo, vengan a la boda. ¿Qué habla ese segundo llamado? ¿De quién es Dios? De su carácter. ¿Qué te dice eso? Que dice que sus misericordias son nuevas cada Yes. mañana. Y, y creo que esa es la constante entre Dios y el hombre. El Señor siempre está tocando a la puerta, siempre está en una posición de brazos abiertos hacia los hijos y hacia los que ama y por los cuales dio y entregó su vida entregó a su hijo. Eh, Eso, creo que lo puedo decir en una misericordia infinita que no, que continúa y permanece aún en medio de rechazo, lo cual también es interesante porque para nosotros que somos hijos de Dios, primero podemos desestimar el rechazo que estamos dándole a Dios, que estamos haciendo. Y segundo, Desestimar es no darle no importancia darle a importancia. un rechazo, como que lo estoy rechazando, a él no le va a importar eso. Exacto. Equivocado estamos, bro.
Y la iglesia tiene que despertar, Juan Manuel. Estamos cansados de no hacernos responsables de nuestra insuficiencia. Algo que yo enseño mucho y que tú me has oído decir, estoy convencido de que sí, y que todos los que están aquí conmigo en el equipo de trabajo también me han escuchado decirlo. Saber que algo está mal no es razón suficiente para dejar de hacerlo. ¿Y de qué me sirve a mí saber y discernir y poder ver que hay indiferencia en la iglesia si no estoy orando por ella? Si no estoy haciendo lo suficiente para salir de ese lugar. ¿De qué me sirve ver que hay alguien que va camino a la muerte si no me estoy responsabilizando de lo que tengo que hacer para que la gente salga de ese lugar? Si el mismo Dios aquí, con su gracia infinita, con su misericordia que son nuevas cada mañana, como tú lo decías, y aquí yo creo que hablo desde, no desde la rabia, hablo desde esa impotencia de escuchar tanta gente decirme lo que está mal en la iglesia, de atacar y hablar mal de la novia de Jesucristo. Wow. Porque yo te voy a decir algo, yo estoy casado, mi amor, I love you, baby. A mí no me gusta que hablen mal de mi esposa, bro. ¿Qué nos hace pensar que a Jesucristo sí le gusta que hablen mal de su novia? Wow. ¿Me explico? Qué brutal. Entonces, ¿cómo podemos hacernos los indiferentes ante una invitación tan grande y saber que las personas que están a nuestro lado están siendo indiferentes a esta invitación y nosotros no responsabilizarnos de ella? ¿Me explico? Mira lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. ¿No te das cuenta, en forma de pregunta, no te das cuenta lo bondadoso, lo tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No ves que su bondad es para guiarte al arrepentimiento? Nos tiene que hacer un clic de que nuestro pastor se paraba en el púlpito el domingo y decía, debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Debemos buscarle mientras haya tiempo de hacerlo. Porque llegará un momento donde, según esta parábola, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Vendrá ese momento, Juan Manuel. Iglesia, vendrá ese momento. Y nosotros con responsabilidad nos paramos desde esta plataforma a decirte, despierta. Es el momento de hacernos responsables de cultivar nuestra relación con Dios. De no ser indiferentes al banquete de bodas al cual tú y yo estamos siendo invitados. Mira que Spurgeon decía algo que coloqué acá en mis anotaciones. Decía que la indiferencia hacia la verdad, hacia Cristo, es la antesala de la apostasía total. Es como el abrebocas de la apostasía, la indiferencia. ¿Y qué es la apostasía? La negación de tu fe, negar lo que tú crees. ¿Y cómo se ve una iglesia o un cristiano que ha comenzado a caminar por esa antesala, por esa indiferencia? ¿Cómo se ve una persona que mantiene una vida religiosa, pero está siendo indiferente a la invitación? Porque como te dije, no es un detalle menor, y se los adelanté desde el intro, no es un detalle menor que la parábola la están escuchando los principales sacerdotes y los escribas, los religiosos, las personas que tenían acceso a las escrituras, como tú y como yo, como tú que me estás escuchando y viendo del otro lado. ¿Cómo se ve la iglesia en esa situación? ¿Cómo ves tú al cuerpo de Cristo que ha comenzado a caminar por esa indiferencia que es la antesala a la apostasía? ¿Cuántos ministros hoy en día no hemos visto que han negado su fe ya, Juan Manuel? Tú y yo hemos conversado sobre esto. Que no fue de un día para otro. Hey, este pastor que tú y yo seguíamos, de repente
vemos pastores metidos en política, tomando partidos de X o Y. Vemos gente tomando posturas pro Israel, pro Palestina, indiferentes al otro pueblo. Porque si yo tomo una postura, estoy siendo indiferente con la otra parte. Entonces, la base bíblica de cómo se ve una iglesia caminando en indiferencia ante las invitaciones de Dios. ¿Qué piensas tú? Quizás antes de responder eso, me quedé pensando cuando dices que ellos primero lo rechazaron, o sea, rechazaron la invitación, pero más adelante dice que mataron al quien traía la invitación. Al siervo. Al siervo que traía la invitación. Entonces creo que así se ve. Primero lo negamos conscientemente, aludiendo a eso, a lo que mencionabas, a estar quizás distraído, qué sé yo. Decir, no tiene mucha importancia, pero después tomamos acción, porque la insistencia es tanta del Espíritu Santo, una y otra vez, el llamado, que ya te incomoda, ya no es algo que quieres, ya como que me lo están diciendo por todas partes. Entonces, acciono. Y aunque obviamente no podemos matar al que trae el mensaje, si de alguna manera destruimos, o sea, espiritualmente, es el Espíritu Santo el que te está hablando. Pero sí entonces vamos contra quien acabas de mencionar, la iglesia, contra la novia, porque ese es el que tú tienes al frente. Entonces, es interesante como esa analogía que decía que matas al mensajero, pero en esta ocasión tú matas a tu hermano, a tu prójimo, a los que te rodean, a los líderes, a los pastores, y empiezas a murmurar, a incomodarte y a emitir un juicio que te coloca precisamente en lo que el pasaje más adelante habla sobre el juicio que toma el rey, que es el que termina excluyéndolo hacia ese lugar de oscuridad donde solo hay un crujir de dientes. Entonces es como, si te respondo, es como pasos que vas dando y que te va colocando cada vez más en una posición de tu corazón en la cual solo te queda, como creo que dice Hebreo, solamente un horrendo juicio después de pisar la sangre del Cordero. Y quizás no lo vemos así, en las primeras etapas. Y quizás en las etapas donde estamos matando al mensajero, quizás golpeando a la iglesia con nuestra boca, pensando, murmurando, o ya heridos y decidimos alejarnos. Y cada vez que nos hablan de la iglesia, sí, yo amo al Señor Jesús, pero ese que está allí y esos que están allá que hicieron y aquellos, entonces atacamos a la iglesia, atacamos al cuerpo y creo que así se ve. Sí, y interesante que Isaías 29:13 dice, este pueblo que me pertenece me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me rinde no es más que reglas humanas aprendidas de memoria, dice esta versión NTV. La adoración que me rinden, la adoración que emiten, no es más que conductas aprendidas. Qué interesante. Aquí anulamos, aquí vemos a la gente conectada a una comunidad de fe, pero desconectada de Cristo. Vemos a la gente conectada a las actividades, pero desconectado del temor de Dios. Esta mañana yo conversaba con mi esposa acerca del temor de Dios. ¿Qué es lo que
lo que evidencia una vida genuina de fe. Me pasaba ahorita con mi hermano que yo le decía algo, tuvo una situación con su moto, le decía, bro, esto no se puede hacer. Y él inmediatamente dije, hey, ¿verdad? Porque tiene temor de Dios. No porque yo le dije, sino porque él se debe a Dios. ¿Me explico? Entonces yo creo que es el ingrediente ideal. El cuerpo de este mensaje, Juan, es que la indiferencia no necesita los peores vicios para destruirte. Mira que el verso número 5 de la parábola dice que los invitados no fueron a hacer algo malo. Dice que fueron a sus negocios, que fueron a sus campos, no fueron a un bar, no fueron a rendir cultos satánicos. ¿Me explico? Y Satanás no necesita que la iglesia parezca que está haciendo algo malo. Él se camuflajea y te brinda un falso ídolo garantizando o deseando tener una mejor vida aquí en la tierra, deseando bienes materiales, deseando negocios, pero dejando a un lado la invitación del rey. Entonces, parece que las metas terrenales de cada persona tienen más peso que tu relación con Cristo. El negocio, el trabajo, tus sueños, ir a estudiar en Madagascar, qué sé yo, ponle el nombre que tú quieras. En cada persona es distinto, pero yo creo que cómo se convierte un trabajo legítimo, algo que es una bendición de Dios, en un ídolo hoy en día, capaz de suplantar. Porque cuando las bodas estén listas, tú no vas a elegir tu trabajo en vez de ir a donde Jesús. ¿Sí me hago entender? Una persona que ama a Jesús va al trabajo para honrar a Jesús, no para tener plata. Eso es consecuencia de hacer su trabajo bien. Pero una persona que ama a Jesús va y adora a Dios en su trabajo, con la excelencia con que lo hace. Pero no lo vuelve un ídolo. Esa persona seguramente, y yo estaba ahí, bro, yo hacía mi trabajo con excelencia cuando yo trabajaba en una empresa, pero yo anhelaba en mi corazón tener tiempo para Dios, tener tiempo para mi familia, estar con mis hijos, predicar su palabra. Es algo que me apasiona. ¿Me explico? Yo amaba mi trabajo, pero amaba más a Cristo. Y yo le decía a la gente, a mi jefe, a mis compañeros, lo que yo amo hacer está en la iglesia. Está en el cuerpo de Cristo. Lo que yo amo hacer, está bien, yo estoy agradecido por mi trabajo. Pero lo que yo amo es esto. Es esto. Y esa es la diferencia. Imagínate que Dios te dice que, bueno, tienes que orar. No, Señor, es que tengo que ir a... No, si el Señor te habla, el Señor te habla. Él es el que gobierna tu vida. Y quería preguntarte, Juan, si en esa parábola vemos a la gente que se va a los negocios, que se va al trabajo, que se va al campo, que se fueron a trabajar, ¿cómo se convierte esa bendición en un ídolo que fomenta la indiferencia espiritual? ¿En qué momento pasa? ¿Cuándo un trabajo fomenta una indiferencia para las cosas del reino? Hace que te enfríes. ¿Cómo pasa eso? Cuando un trabajo te refieres a cualquier actividad, Sí, ¿no? cualquier actividad que yo creo que fomente en ti una indiferencia espiritual acerca del reino de Dios.
No, es que yo creo que la indiferencia se da no por el trabajo, por la situación, se da porque eh, ya antes has dejado de reconocer a ese rey, por ende no hablas con él, no le entregas a él en ese día a día, en ese paso a paso que Dios nos da como un día más de vida, dejamos hacerlo hasta que se convierta en una costumbre. No dependo de ti. Y cuando ya no dependo de ti, lo siguiente es ¿no? dependo de cualquier cosa. Cualquier cosa es mi dependencia. Puedo ser yo, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser mi ocio, puede ser cualquier cosa porque ya no eres el rey que me llama y que yo escucho tu voz y voy no solamente a la boda, sino a donde me estés diciendo que vaya. Ya eso no existe. O ha mermado, o está dormido. No sé cómo lo podamos llamar, pero creo que esa es la raíz. Hay algo, una ruptura, la misma separación que el Señor hizo a través de Cristo, nosotros la separamos. Ujú. Y es como regresar momentáneamente al mundo, aunque todavía hay misericordia y gracia, porque eso era lo que hacíamos antes. Entonces creo que tiene que ver con eso, porque no es en sí, no es en sí el trabajo, porque podría ser en sí el trabajo, en sí la relación. He escuchado también cosas como, lo que esperabas, lo normal. La gente dice, ay, espero casarme. Te casaste, dejaste de, espero que, pero ahí. Ahora quiero tener hijos. Ajá, exacto. Entonces ya no hay tiempo porque lo que el Señor traía como una bendición, lo que el Señor te sigue brindando por misericordia, eh, lo hemos llevado o lo hemos puesto en balanza y, y termina siendo la relación con el Señor lo que pierde, o el reconocimiento. Y mira que entramos en un tema interesante que lo voy a tocar porque es necesario. El tema de la dependencia emocional con las parejas. Vemos tanta gente afanada con el tema de me quiero casar, quiero tener hijos, que se me va el carro, que se me va el tiempo. Y después que lo tienes, consigues una pareja y te alejas de Cristo. No oras, no buscas al Señor. He conocido gente que está tan obsesionada con, yo creo que tiene temor de la soledad porque no conoce a un Dios que le dijo, yo estoy contigo. Veo personas eh, abrazando las mentiras de Satanás, de que ya se te fue el tiempo, y convirtiendo relaciones en ídolos. Relaciones que no tienen nada que aportar a tu vida y empiezas a menguar, a tener indiferencia a las cosas de Dios porque para ti no lo aceptas, pero todos tenemos tiempo para las cosas que nos importan. Y en este momento, el fruto que se evidencia en tu vida, si es así, es que te importa más que Cristo. Te importa más que Cristo. Ponle el nombre que tú quieras. Pareja, trabajo, finanzas, lo que sea. Pero Mateo 13, Jesús habló una parábola del sembrador y dice que el que cayó entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto los mensajes quedan ahogados por las preocupaciones de la vida y el atractivo de las riquezas. Cualquier cosa que tú veas más atractiva que Cristo es porque no conoces a Cristo de verdad. Porque según la palabra de Dios,
es un tesoro escondido. Es una perla de gran precio que ejemplifica que la persona que lo ve, que lo contempla, es capaz de vender todo lo que tenía. Y no estoy hablando de propiedades, eso es una parábola. Yo no estoy hablando de plata, yo estoy hablando de tu vida. Es capaz de darlo todo con tal de quedarse con ese tesoro, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto me recuerda mucho a la actitud de excusas que vemos también en otros pasajes, como el de Lucas, capítulo 14, que dice Juan, pero todos comenzaron a poner excusas. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo, por favor, discúlpame. Es la misma parábola en el Evangelio de Lucas. Ya no me niego a ir, ahora doy excusas. ¿Qué son las excusas, Juan? Qué interesante. ¿Qué son las excusas? ¿Por qué nuestra falta de devoción la camuflajeamos diciendo estoy ocupado? Por eso no oro, por eso no leo. ¿Qué excusas nos decimos nosotros mismos, engañándonos? ¿Qué son excusas? Eh, Decías que son mentiras a nosotros mismos. Ujú. Creo que eso es es la manera dulce y suave de poder acariciar nuestra carne y consentirla y darle una respuesta favorable que haga convencernos en nuestra carne, en nuestro pensamiento, de que eh, es justificable. Es justificable, la verdad, lo que planteas, estás cansado. Es justificable, o sea, piénsalo. Estás cansado, de verdad estás cansado. Es justificable que tú tienes ahora otros compromisos. Ahora hay otras, las cosas cambiaron. Tienes hijos, tienes familia. O sea, y también esa justificación va muy relacionada con el Señor, porque tú dirías, ¿cómo no voy a cuidar de mi primer ministerio, mi familia? ¿Cómo no voy a responder y ser honrado o no honrado, pero cumplir en mi trabajo? Esto el Señor me lo dio y ¿sabes? Señor, también escuché una prédica, ¿sabes? Las justificaciones. También escuché una prédica, estoy diciéndolo así, no es per se el pastor que lo haya dicho. El pastor dijo de que, hey, si tú eres un cristiano tienes que representar a Cristo en tu trabajo. Y si tú representas a Cristo en tu trabajo, tú no puedes estar escuchando alabanzas todo el día. Tú tienes que trabajar, Amén. ganarte tu salario. Tú entonces dices, oye, yo estoy haciendo lo correcto. Entonces es una justificación para nuestra carne que nunca va a querer estar sometida a Cristo, nunca va a querer hablar con Cristo. Entonces es como ¿Se opone? se opone y es como darle el gusto y nosotros convencernos que es así con lo que estamos haciendo. Mira que a mí me gusta mucho cómo nosotros nos engañamos mintiéndonos a nosotros mismos acerca de, no es que yo no oro porque estoy ocupado, no es que yo no leo porque estoy cansado, no, pero es que eh, Dios sabe que yo estoy agotado. Como si Dios tomara nuestras excusas y digo, bueno, yo voy a entender, cuando el que está cansado, ¿qué necesita, bro? Descansar. Descanso, ¿Y quién es nuestro descanso? Jesucristo. Entonces, es contraproducente a su palabra. No, pero es que estoy, qué sé yo,
estoy ocupado haciendo cosas. Y a la palabra vemos a Marta y a María. O sea, ¿qué cosa nosotros podemos? Y hay gente que dice, y lo he escuchado en varias oportunidades, no, pero es que tú solo citas la palabra de Dios. ¿Qué más voy a citar? Si la Biblia es nuestro manual, nuestra herramienta, nuestra vida está escondida allí en Cristo Jesús. Cristo es la palabra de Dios. Y cuando yo veo que estoy afanado por algo, ¿en qué pienso? En Marta. Porque lo he leído, porque lo vivo, porque nuestra carne se opone a las cosas de Dios. Estoy cansado por hacer cosas para Dios, pero Dios me mandó a primero estar con Él y no lo hice. Y por eso estoy cansado. ¿Me explico? Y no estoy hablando en orden de prioridad. No es que si no oré en la mañana, yo no estoy hablando de... Esto es algo que yo hace poco le enseñé a algunas personas. Nosotros nos equivocamos cuando pensamos que Dios compite en lugares en nuestra vida 1, 2, 3 y 4. Dios no compite con nada en nuestra vida. Dios no tiene número en nuestra vida. Dios es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Cuando yo le pongo un número, estoy 1, 2, 3, 4, empiezo a pensar, bueno, si yo lo busco en la mañana, pues ya cumplí, me vuelvo religioso. Entonces cuando llego a la última, estoy en la carne ya, cansado, agotado, llegando a la casa. ¿Y dónde está Cristo ahí? ¿Me explico? Porque ya estoy en la carne. Y yo en mi mente, como funciono matemáticamente, carnalmente, digo, no, es que Dios es primero. Yo oré a las 5 de la mañana. Pero cuando tú comprendes que Cristo es el centro y de Él nace familia, trabajo, oficina, ministerio, hijos. Dime tú saliendo de Cristo cada una de las etapas de las ramas de tu vida, ¿cómo le pones un orden? No hay orden. La prioridad es Cristo. Él es el que te dice qué hacer. Él es la vid. Él es la vid. Él es la vid. Y ustedes son los pampas. Y mira lo interesante, porque en esa parábola nosotros leímos lo siguiente. Dice, otros tomaron a los sirvientes, los insultaron y los mataron. Dice que el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la ciudad. ¿Qué es un siervo, bro? Un siervo es una persona que sirve fielmente a una causa o a una persona, que no tiene voluntad, derecho ni voz. Sirve diligentemente y hace su trabajo diligentemente. Porque el sentido de su vida es su Señor. Amén. Amén. Entonces, hoy en día, ¿qué tan gastado está ese término? Porque podemos ser siervos mientras las cosas están cómodas. Pero cuando te dicen que ahora tienes que estar en ventas, ¿qué tan siervo eres? Siervo es casi ya un título que a algunos le agradan, a otros no. Siervo es hoy cualquier cosa menos el sentido original que el Señor nos transmite en su palabra sobre siervo y Señor, siervo fiel. El siervo en aquella época, en ese momento, reflejaba la voluntad de su Señor. Vivía y despertaba todas las mañanas preguntando y obedeciendo y buscando cómo agradar a su Señor. Entonces, ¿qué es un siervo hoy? Creo que esa sería la pregunta, ¿no? Como, ¿qué es un siervo hoy? Hoy, en el sentido claro de la palabra, es eso, lo mismo. No ha perdido su significado, pero
ahora decía siervo y escucho muchas veces coloquialmente cuando nos llamamos siervo, ministro y vemos cómo se hace hasta humor Ujú. sobre esa palabra y sobre lo que refiere, pero casi que se convierte en un título, como digo. En las corrientes pentecostales un poco más, ¿sabes? Más pentecostés. Eh, Todo el mundo se llama siervo, siervo, la sierva. ¿Y qué significa realmente para, para la iglesia? ¿Qué debería significar alguien que está dispuesto a morir por su Señor? Y, Alguien que despierta y vive para agradarlo. ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros a ser siervos que van a anunciar las bodas? Quieran o no quieran ir. Acepten o no acepten la invitación. ¿Qué tan siervos estamos siendo nosotros para no, no ser apáticos? Amar como Jesús amaba. Ponerte en los zapatos de los demás. Y ir a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Si Dios nos puso en Parqueando con Jesús para la sanidad y la edificación del cuerpo de Cristo, pues eh, hagámoslo con la responsabilidad que eso amerita, siendo siervos fieles a la palabra de Dios, apegados a lo que Él nos dice. No, pero es que suena fuerte, no, pero es que desde ahí tú solo nos dice las cosas que estamos haciendo mal, sí, pero te estoy dando la alternativa, porque la solución sigue siendo Cristo, sigue siendo Jesús. Por eso se llama Parqueando con Jesús. Porque, Gracias, porque, Señor. porque Jesús es el antídoto para todos esos males de indiferencia, de falta de compromiso, de estupor, de adormecimiento espiritual en medio del cuerpo de Cristo, porque estamos más ocupados haciendo cualquier cosa menos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Estamos más ocupados en nuestros negocios, en nuestros afanes, en nuestros sueños, en nuestros planes, que a dónde me voy a mudar, que qué carro me voy a comprar, y se nos olvidó que las almas son los negocios del Padre. Rodolfo, sé que quizá en la dinámica que tenemos, Ajá. tú llevas las preguntas, pero me viene una pregunta y quisiera Viene. hacértela. Y es, ¿cómo haría yo respondiendo a esa Ujú. pregunta que dice, y dice mi hermano allá viéndonos en este momento, dice, sí, Rodolfo, todo eso lo que me estás diciendo, pero me siento tan frío, me siento tan nulo en la presencia del Señor y todo eso es casi como un bonito recuerdo de hace un par de años cuando, ¿sabes? Iba contigo a Talmud, cuando te acompañaba, cuando estaba sirviendo. Y no sé cómo regresar. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué, qué le podrías tú decir a ese hermano que hoy nos ha escuchado y se ha sentido identificado con cada uno de estos puntos o con algunos de ellos y dice, diste la respuesta desde antes, pero Algo llevarlo práctico. a lo práctico? ¿Qué le podría decir? Mira, yo practico, enseño y predico esto. Y es que en el cuerpo de Cristo nadie puede solo. Creo que nace del arrepentimiento y estar conscientes de que arrepentirse es cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios que están en su palabra. Y, y cuando tú reconoces eso y realmente cambias tu manera de pensar, tú empiezas a ser consciente. Yo le digo a mis hijos, digo, ustedes tienen la oportunidad de estar despiertos. Les digo así, porque sus compañeros en la escuela no tienen la misma capacidad de ver las cosas como ustedes las ven, de juzgar las cosas como ustedes las juzgan, porque ustedes tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, a medida tú empiezas
arrepentirte porque dejaste de hacer cosas, y arrepentirte no es llorar, no es darte golpes de pecho, no es sentirte triste. Arrepentirte es cambiar tu mentalidad. Ey, reacciona. Que mira, yo realmente dejé de estar en la presencia de Dios. De verdad. Dejé de disfrutar mis tiempos de devoción con Dios. Todos vamos a orar en la carne. Todos iniciamos con sueño, con pereza, todos empezamos a leer en la carne. Y luego el espíritu es vivificado. Pero yo creo que la clave de todo esto es vivir una vida de arrepentimiento, con el hábito de arrepentimiento, el hábito de estar en comunión con mis hermanos. Creo que es un punto clave para... Eclesiastés dice que mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Ay de aquel que no tiene quien lo levante, dice Eclesiastés. Entonces yo creo que el cuerpo de Cristo se necesita. El cuerpo es un montón de miembros que ejercen una función aquí en la tierra. Entonces, si tú eres parte del cuerpo y mi hermano tiene una chispa y yo me pego a él me enciende a mí. Pero cuando una brasa se queda aparte, se apaga, se enfría y muere. Pero ¿qué pasa cuando un carbón está apagado y se pega al fuego? Enciende de nuevo. Entonces, estás a una decisión de distancia de estar cerca de Dios de nuevo. Te invitamos, escribe en mis redes sociales, escríbenos aquí a través de... Busca alternativas, busca una iglesia donde congregarte, busca una comunidad de fe que te ayude a cultivar tu relación con Dios. Y sé intencional en vivir una vida de arrepentimiento genuino, de sincerarte delante de Dios y decir, estoy mal y necesito cambiar mi mentalidad, no lo he hecho bien. Yo creo que ese es el punto clave. No es misticismo, Juan, porque la gente piensa que es que yo tengo que apagar las luces y meterme en el cuarto y llorar para que el Señor me perdone y volver a encender mi espíritu. No, no es así. Es una actitud consciente de quién es Dios, de quién soy yo, vivir arrepentido de cuando yo veo mi condición y sé quién es Él, yo me arrepiento, cambio mi mente y me acerco a la vida que está en el cuerpo. Creo que esa es la clave. Y ya nos quedan como 2 minutos y no hemos terminado toda la parábola, pero no quiero irme sin ver esto, Juan Manuel. Porque el versículo de la parábola que dice que, versículo 7, vemos que el rey se enojó fuertemente y se enojó por la tibieza espiritual. Se enojó porque había un rechazo tibio. Mira que dice el verso 7 de la parábola. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad, porque habían matado a los siervos. ¿Sí? Pero luego dice que le dijo a sus sirvientes que el banquete ya estaba listo, que hay una boda que celebrar. Pero las personas que invité no eran dignas. ¿Por qué no eran dignas? Porque eran indiferentes a la invitación. Pero ahora vienen invitados en el verso 10 que dice, ya sé que se te acabó el tiempo, ya sé. En el verso 10 dice que los sirvientes reunieron a todos los que pudieron encontrar, tanto bueno como malo, y la sala se llenó de invitados. Verso 11. Esto es algo que me encanta. El rey entró a ver a los invitados y notó. Dios no es un Dios indiferente. Si hay algo que yo sé, es que Dios ve todo. De que no hay nada que tú puedas hacer que Dios no vea.
que Dios no sepa, que Dios no note. Y a lo mejor tú piensas que puedes engañar a Dios, que entre tanta gente, tú dices que bueno, Dios no me ve. No. Mira, el pastor no me vio, Juan Manuel no me ha visto, yo voy a hacer esto. No debe ser tan malo. Nadie lo va a notar, Dios lo va a notar. El rey notó entre tantos invitados a uno. Wow. Que dice que no estaba vestido con ropa apropiada para la boda. Y le dijo, amigo. Le preguntó, ¿cómo entraste aquí sin ropa de boda? Dice que el hombre no tuvo respuesta. ¿Tú has visto cuando somos sorprendidos? Por ejemplo, cuando yo estaba en el bachillerato y un profesor me encontraba copiándome en un examen, cuando la evidencia era abrumadora, yo no tenía nada que decir. Y de repente Dios nota que no estamos adecuadamente delante de su presencia. Y te dice, amigo, ¿por qué estás así? Y a mí me gusta, yo sé que ya se acabó el tiempo, tú perdóname, pero a mí me gusta que tú entiendas las escrituras. Y Juan Manuel, esto es impresionante, porque las vestiduras tienen una explicación bíblica dentro del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Dice, y a la iglesia, a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Hablando de vestiduras. Porque NBI está mejor, me gusta más esta traducción. Y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino y resplandeciente. El lino fino o las vestiduras representan, esto no es una explicación mía, esto es palabra de Dios. O sea, la Biblia diciéndote qué significa. No es que Rodolfo sacó conclusiones, no es que es un estudio teológico de un... No. Es Dios hablando a tu vida. Dice Apocalipsis 19:8 que el lino fino o las vestiduras representan las acciones justas de los creyentes. Por eso la Biblia siempre dice, quítate el ropaje de la vieja naturaleza. Vístete del nuevo hombre. ¿Cómo me he visto? Viviendo como Cristo vivió. Y podemos estar invitados a las bodas, Juan. Podemos entrar y en aquel día, en el día del juicio, estar delante de Dios y pensar que estamos en victoria. Pero Mateo 7:21 dice, en tu nombre hicimos muchas cosas. En tu nombre deshicimos muchas cosas. Y yo les diré aquel día, apártate de mí. O sea, que vamos a estar delante de Él, en presencia del Rey. Y Él nos dirá, amigo, ¿por qué estás vestido así? ¿Dónde está la ropa de Cristo? ¿Dónde está el ropaje de lino fino y resplandeciente que yo te regalé? Porque no es que no tenía cómo vestirse. Hay un estudio que hablan de que las tradiciones en esa época hablaban de que las bodas, el rey le daba una túnica a sus invitados para que fueran bien vestidos. No sé, no he profundizado qué tan cierto sea el contexto histórico de esa explicación. Pero lo que yo sí sé es que la Biblia dice que las vestiduras son las acciones justas de los santos. ¿Y qué es una acción justa? Es una acción que Dios te manda a hacer. No es cualquier obra, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es que vives una vida de siervo que se debe a su Señor. Y haces lo que Él te manda, cuando Él te manda, como Él te manda. Porque Él es tu Señor,
porque ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Amén. Entonces, para mí, cerrar la parábola con ese versículo, sé que me quedaron un par de preguntas por fuera, pero para concluir, Juan Manuel, porque nos pasamos ya como 5 minutos, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería tu última palabra de advertencia y esperanza basada en la oportunidad que hoy como iglesia tenemos de buscar a Dios mientras pueda ser allá? Última palabra de Sí, advertencia. y de Wow. esperanza para nuestros hermanos. Porque si miramos la cruz, ¿cuál es la indiferencia en nuestras vidas? ¿Por qué cosas no estoy dispuesto a obedecer a Cristo? ¿Qué esperanza le podemos dar hoy a la iglesia en medio de la indiferencia por las cosas terrenales? Advertencia y esperanza. Bueno, creo que voy a empezar con la esperanza. La esperanza es que cada día que tienes, que tenemos para levantarnos un día más, abrir nuestros ojos, poder respirar, es una muestra de amor y de misericordia del Padre. No tardes, Amén. no tardes en humillarte, en reconocer el lugar donde te encuentras o donde nos encontramos en áreas de nuestra vida y decirle, Padre, yo he pecado. Mis pensamientos y mi corazón están lejos de ti. Solamente de labios te he adorado y necesito que tú intervengas en mi vida. Yo estoy aquí. Ayúdame y voy a ti. Y cuando me refiero voy a ti, no solamente me refiero de arrodillarte o de postrarte, sino con lo que me acabas de decir, voy a ti es voy a tu iglesia, voy a donde mis hermanos, voy en ese corazón constricto y humillado que el Señor no rechaza y le voy a decir a mi hermano cuál es mi condición y que reconozco que no puedo solo. Ora, ora y si hoy te encuentras herido o desconfiado porque, no sé, en algún momento quisiste hablar con alguien o fuiste traicionado o lo que pienses que la iglesia te hizo, ora, que el Señor va a poner a la persona y a las personas que te van a acompañar. Y sé que lo decimos muy a la ligera, o decimos, sí, los hermanos te van a acompañar y podrás decir, sí, pero yo estoy sintiendo, yo soy el que estoy viendo ese enfriamiento en las personas. ¿Quién me va a ayudar a mí? Hay muchos que estoy seguro que aunque tú los veas o pienses que estén distraídos, el Señor los va a utilizar. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Y es Él, a través de Ujú. cada una de esas personas, cada uno de los hermanos. No pienses, no, este es debe ser el hermano más unido. Nada más puede ser con Rodolfo o a lo mejor con mi hermano Branley. Entonces, ellos son los únicos porque ellos están emparqueando con Jesús. No, todos estamos en la misma condición. Y en la misma condición es que necesitamos de Él. Y somos un cuerpo. Somos hijos. Somos hermanos. Y somos familia. Es el único lugar y es el mejor lugar. Ven, Amén. Cristo tiene los brazos abiertos para ti. Amén. A mí me gustaría cerrar con Hebreos 3:15 que dice, si tú que me escuchas, escucha hoy lo que dice el Señor en su palabra. Si escuchan hoy mi voz, Amén. no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón.
como decía mi hermano. Ven a la presencia de Dios, acude, pide ayuda y vamos a caminar juntos hasta la meta para celebrar con nuestro Señor, con nuestro Cristo, ese banquete de las bodas. Y si tú estás del otro lado y no has aceptado a Jesucristo como el Señor de tu vida, te invito a hacerlo. Cierra tus ojos, repite una oración, dile: Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, yo reconozco que soy un pecador y reconozco también que tú eres el Hijo de Dios. Yo te reconozco como el Señor de mi vida y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Dile cómo te sientes. Confiesa que lo necesitas y yo estoy seguro que Él va a estar para ti. Te lo garantizo. Si ya llegaste hasta aquí y no te has suscrito a nuestro canal, estás casi en pecado. No, mentira. Suscríbete, dale like y nos vemos el próximo lunes en Parqueando con Jesús. Dejamos, familia.